Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, yo soy Eduardo, su cuentahistorias por este video. Y sin más, empezamos. Como ya es un nuevo mes y en el wrap up anterior, como lo vieron, juntar 3 meses puede resultar en lo que pasó, que fue tener que separar el proyecto en 2 videos. Por lo cual, hoy muy gustosamente les traigo los libros que leí en los meses de marzo y abril. Resaltar, marzo solo son los libros que leí del 15 de marzo a finales de mes. Y bueno, de abril sí abarcan los 30 días. E incluso tal vez este video quede un poco largo, por lo cual el siguiente wrap up será solo del siguiente mes, que es mayo, o eso intentaré. Y me da mucha alegría decirles que estos 2 meses he leído un total de 8 libros, los cuales se dividen en 4 libros en físico y 4 en audiolibro, los cuales les contaré ahora. El primer libro del que les quiero hablar, y quizá hasta están hartos de verlo tanto en mis redes, pero la verdad es que fue una joya. Era el libro que hubiera deseado leer al menos los últimos 5 años, que prácticamente fue mi carrera universitaria. Y hasta hace menos de un año supe de su existencia, pero es A la sombra del ángel, de Caitlin Blair. Y bueno, A la sombra del ángel, para quien no lo sepa, es la vida de Antonieta Rivas Mercado, que es la hija de Antonio Rivas Mercado. ¿Quiénes son esas dos personas? Antonio Rivas Mercado es un arquitecto del siglo XX que es muy conocido, al menos entre el gremio arquitectónico, por ser la persona que construyó aquí en México el Teatro Juárez en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, y el Ángel de la Independencia, ahí en Reforma. Y más que nada la primera parte, que es la parte del Porfiriato, se relaciona mucho con ese momento, que fue la construcción e inauguración del Ángel de la Independencia, ya que en la escuela, en la carrera nos vendían que Antonio Rivas Mercado era como el arquitecto favorito de Porfirio Díaz, y la verdad es que no. La verdad es que Porfirio Díaz confiaba muchísimo más en arquitectos extranjeros. El más importante, Adamo Boari, al cual fue el que le cedió el proyecto del nuevo teatro de la Ciudad de México, hoy el Palacio de Bellas Artes. Y a pesar de que Antonio compitió, cuando supo que era un mexicano no se animó a darle ese proyecto. Sí se lo da a Boari y pues en consolación le da como ese proyecto. Algo interesante es que el rostro de la Victoria alada que tenemos en el Ángel de la Independencia es el rostro de Antonieta Rivas Mercado, y de hecho su padre en cariño le llamaba Ángel. Pero no nos centremos tanto en Antonio. Antonio tiene una gran participación en la primera parte, ya que pues Antonieta es una niña y tal vez pues como niña no pasaron tantas cosas interesantes, pero la realidad es que sí. El libro tiene más de 600 páginas y como tal solo tiene 3 capítulos, y cada capítulo son 200 páginas y cada capítulo es una década. Pero lo interesante es que se va desarrollando muy bien a raíz de cada una de las décadas. La primera, como tal, es el Porfiriato, la construcción del ángel, y pues sí, vemos a Antonieta en una faceta de niña. El año pues es la etapa de la Revolución, después el segundo es el Porfiriato, y después es la parte del Maximato, y más que nada la elección, donde ella se involucra con José Vasconcelos, luchando por un nuevo México, y más que nada ella fomentando e incitando que el voto también fuera por parte de las mujeres. Aquí en México el voto llegó hasta los 50. Ella desde finales de la segunda década del siglo XX estuvo luchando, o buscando al menos, que eso se lograra. Y ya faltando un poquito más de 30 páginas para terminar el libro, y ya donde viene pues el trágico final de Antonieta. Para quien no lo sepa, puede no ser spoiler porque es lo primero que trae el libro y lo que dice en la contraportada, pero Antonieta se suicidó en Notre Dame en 1931. ¿Por qué? Vamos a enlazar esa historia aquí. Pero cuando ya llegaba el momento de que pasara eso en el libro, que ya estaba por terminar, yo lo dije, yo lo pensé, y es, si Antonieta Rivas Mercado hubiera vivido más, o no hubiera sido olvidada así, creo que ella sería lo que hoy es Frida Kahlo. Ese emblema que es Frida Kahlo para el movimiento feminista, o al menos el movimiento comercial que venden blusas, aretes y todo lo que puedas encontrar de Frida Kahlo. Creo que eso debería de ser de ella. Y este libro está escrito por su nuera,
Y su nuera en el epílogo dice exactamente eso. Si ella hubiera vivido más, o porque incluso su familia es la que olvidó a Antonieta. Y eso es lo que veremos en esta historia. Ahora dice eso, si ella no hubiera sido olvidada, creo que ella hubiera sido este emblema que es Frida Kahlo. Y Antonieta Rivas Mercado, creo que no se puede decir más de ellas. Tienen que leer este libro. Si les interesa la historia de México y más que nada la sociedad mexicana, esta es una joya de libro, vale la pena y yo le doy 5 estrellas. El siguiente libro del que les quiero hablar es Hija Única de Guadalupe Nettel. Tengo algunas cosas encontradas con este libro, ahorita les explico un poquito por qué. Y es que la historia se desarrolla aquí en la Ciudad de México. Tenemos a nuestra protagonista que es Laura, la cual es una mujer de más de 30 años y un día, sin pensarlo, ella decide no ser madre y con decir no quiere ser madre fue a una clínica y pidió que le ligaran las trompas. Se hizo la salpingoclasia y decidida a todo esto, marca como ese punto, o sea, rebeldía o ese radicalismo de no afrontar la responsabilidad de ser madre, porque la maternidad es algo muy complejo hoy en día y pues no era cualquier cosa. Pero en las personas cercanas a ella encontrará un poquito el significado de maternidad. Su amiga Alina, la cual es contemporánea a ella, sin embargo ella un día sí dice quiero ser madre y se embaraza. Sin embargo, bueno, es spoiler, a pesar de que está en la portada ya lo cuentan muy tarde y yo no lo quiero decir, pero pasa algo con Alina. Vecina Doris, la cual tiene un hijo muy odioso. Y es en serio, es un niño muy odioso que ella ni Doris ni Alina soportan a veces. Y también la hace pensar en el agradecer que no quiso ser madre porque tendría que soportar a un niño así. Y finalmente está su madre de Laura, la cual se decepciona mucho de ella por, una, tomar esa decisión y dos, no compartírselo, lo cual hace que se empiecen a distanciar. E incluso, y aunque suene un poco raro, el significado del nido en la portada es porque hay una pareja de palomos o palomas que le deja un nido en su balcón y ella, a pesar de que en un inicio intenta destruirlo, parece que las palomas no se dan por vencidas y ella acepta el nido ahí. Y creo que a partir de ahí empieza como a adentrarse en los tres personajes anteriores y se da cuenta de las diferentes caras que puede tener la maternidad. Al final cada una de estas historias tiene el desenlace necesario, yo diría, también para generarle esa conciencia a Laura. Y creo que ese para mí es mi problema. Es un gran libro, pero yo no soy el público destinado a leer esta historia, porque es algo exclusivo de mujeres. Bueno, no es exclusivo, es algo más hacia mujeres que hacia hombres, porque pues es maternidad. O sea, no es paternidad, no es traer un hijo, es maternidad. Ellas son las que se embarazan, son las que traen al niño en su vientre 9 meses. Nosotros, por más que nos sintamos ligados a nuestros hijos, jamás vamos a vivir lo que ellas viven. Y esto es un poco para idealizar a las nuevas generaciones y a las viejas incluso, las diferentes formas de sentir afecto tanto por tus hijos como los que no son tus hijos, pero los puedes llegar a querer de alguna forma. Y bueno, yo le doy 3,5 estrellas, pero porque no soy el público que va a dedicar. Y se preguntaron por qué lo leí, pagué un paquete de 3 meses, me llegó y lo quise leer. Perdón por haberlo leído. O sea, sonaba interesante en un inicio, lo recomendó el librero de Valentina y pues hice el intento, pero creo que una mujer, y más que nada una mujer adulta, y creo que una mujer adulta que supere las 3 décadas apreciará muchísimo más este libro de lo que yo lo aprecié, pero sí es una lectura que vale la pena, y vale la pena mucho. El siguiente libro del que les quiero hablar es Girl Made of a Star de Ashley Herring Blake, o Hecha de Estrellas en español. Voy a contarles 2 cosas antes de empezar con la reseña, y es, si ustedes llevan tiempo en YouTube, hace mucho tiempo había un youtuber llamado Yayo Gutiérrez, porque ya casi, hasta donde yo sé, lo dejé de seguir y no volvió, desapareció hace como 6 años, 5 años.
Y ya yo en un video decía un chiste de que de las ventajas de ser mujer era que podías en un bar pedir un trago, por más raro que sonara y no te veías raro, porque pues un hombre sí se veía medio gay. Ojo, esto es algo que se dijo hace mucho tiempo para que vean cómo ya evolucionó la sociedad al menos. Y él decía eso, o sea, un hombre pedir un trago en un bar, en un antro, sonaba muy raro. Un poquito más de un año, Heineken ya sacó una propaganda donde normaliza el hecho de que está bien que un hombre pida un cóctel preparado y una chica una cerveza. Pero también me pasa, o pasa en la literatura juvenil que va dedicada a chicas, es muy buena. Es muy buena, es mejor que la que va para jóvenes. Y sí, o sea, no me da pena admitirlo, piensen lo que sea, pero me gusta mucho la literatura juvenil para mujeres. Y la siguiente, este libro lo leí en inglés, es el primer libro que leo en inglés. Y no soy un experto en inglés, tampoco creo que soy malo, pero ¿tú crees que sabes inglés hasta que te chingas la rodilla patinando en hielo? Historia real. Porque les cuento, un poquitito antes de la pandemia yo tuve la posibilidad de viajar a Canadá y en la plaza Nathan Phillips pues decidí intentar patinar en hielo. Yo nunca había patinado, me caí más de las veces que creen posible que una persona se puede caer y no había problema. Yo sé caer en el aspecto físico, yo jugué fútbol y fui portero y sabes cómo caer el cuerpo para que no se lastime, pero me llevé muchos golpes. Y después un amable señor me quiso ayudar a emprender, pero falló en el intento y me lastimé la rodilla. Y no les pude decir a los paramédicos que están ahí que sentía que me había fracturado el ligamento o el menisco, porque no sabía cómo se decía. Entonces lo único que pude decir fue: me duele la rodilla. Y ellos fue: ah, te duele la rodilla, no pasa nada. Y pues afortunadamente al siguiente día conocí a una señora en la Torre 100, Rocío Mondragón, donde sea que estés, muchísimas gracias. Y ella fue la que me ayudó tanto a curarme, me recomendó dónde comprar medicamento, ya que en un país primermundista pues es muy difícil la automedicación. Mi esposo es de la UNAM y es médico y fue una experiencia muy padre. Pero en la parte internacional quedé muy mal porque sí, no sé muy bien inglés. Entonces inicié con este proyecto. Bueno, empezando con el libro, el cliffhanger, o bueno, la descripción inicial a mí se me hizo muy interesante, ya que Mara es una adolescente y tiene un hermano gemelo llamado Owen y una mejor amiga llamada Hannah. Y Hannah es novia de Owen. Y un día se entera que Owen intentó pasarse un poquito de listo con ella, intentó violarla. Y ella queda muy en shock, tanto ella como su familia quedan en shock por el hecho de que Owen era una buena persona. Owen no sería capaz de hacer eso, sin embargo, lo que dice Hannah es eso. Y en la ecuación también está Charlie, o Charlotte, una persona muy cercana a Mara. Y en un inicio eso suena muy interesante porque, bueno, vamos, es hablar de una situación que ahorita aquí en México está muy fea, la parte de la violencia a la mujer. Y como les digo, sonaba muy padre. Y es muy padre el libro, no me malinterpretan. Y tal vez es por el ritmo un poco más lento que llevaba en cuanto a la lectura. Como les digo, no domino el idioma, estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Y eso tal vez fue un problema, pero a la vez es una virtud del libro. Y es que se enfoca en muchos ángulos de vista o en muchas perspectivas para ver qué fue lo que realmente pasó en ese día. Y el problema es eso, o sea, tú puedes echar hasta 2 capítulos y hablan de otro tema completamente distinto. Y luego va a llegar a tu mente así de golpe, como, ah, sí, es cierto, que Owen le hizo cosas malas a Hannah. Y creo que ese fue mi mayor problema. O sea, si lo hubiera leído en español, tal vez me hubiera gustado muchísimo más. Pero creo que
aún así se separa un poco, les digo, la historia, el punto principal, porque en serio hay momentos donde ya todos están bien, excepto Hannah, y se te olvida, en serio, se te olvida que que se intenta resolver esa situación. Entonces, Girl Made of Star es una gran historia, tiene un final increíble, eso sí, el final es increíble, pero yo no le puedo dar más de 3 estrellas y media. Y el último libro en físico que leí estos 2 meses es Ella entró por la ventana del baño, de Elmer Mendoza. Sorprende es que yo no sabía de la existencia ni de Elmer Mendoza ni de sus escritos, ya que Elmer Mendoza es una persona originaria de Culiacán y hace novelas negras sobre el narcotráfico. Y algo bueno es que tampoco los idolatra, no es como ver una narcoserie. O sea, al final de cuentas solo es reflejar lo que verdaderamente pasa. O bueno, reflejar lo que se vive en el día a día de ellos. No los ve ni como ídolos, ni como personas triunfantes que pueden hacer lo que quieran. Es un trabajo muy pesado. Y esto es incluso una saga que tenemos como protagonista a Edgar, el zurdo Mendieta, el cual es un detective que investiga diferentes casos. En este caso es contratado por una persona que extraña a una mujer que conoció en su juventud. Bueno, extraña a una persona que conoció hace muchos años. Y él está a nada de morir y quiere volver a ver a esa persona, pero no sabe quién es. Y Edgar está en esa investigación a la vez de que un antiguo ex militar que se volvió narco, que fue arrestado, está en libertad y regresó por venganza, está haciendo muchos destrozos en Culiacán. Entonces va a enfrentarse a esas dos situaciones, esos dos trabajos, de resolver tanto el misterio de quién es la antigua mujer, que fue la que entró por la ventana del baño, así como enfrentarse a pues, el crimen organizado del día a día. Creo que lo más padre del libro es el cómo está escrito, porque o sea, sí tiene muchísimos mexicanismos, y más que nada muchísimos mexicanismos del norte y de esa zona. Eso está bien, pero no fue una historia que me atrapara. Entonces, yo le doy 3 estrellas. Y bueno, para la parte de los audiolibros, el primero es La Fortaleza Digital, de Dan Brown. Para quienes no lo sepan, Dan Brown es el autor de libros como El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, Inferno y todos esas, y algunos otros libros más que tienen como protagonista a Robert Langdon. Esta es su ópera prima y no tiene a Robert Langdon. En este caso tenemos como protagonista a Susan Fletcher y a su esposo David, los cuales también son criptógrafos y trabajan en un sistema de vigilancia que es como la evolución del código Enigma, que es algo que desarrolló Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial y que prácticamente es lo que nos ayudó a ganar les ayudó a los americanos a ganar la Segunda Guerra, ya que descifraron los códigos de los alemanes, y el código Enigma evolucionó para ahora pues detectar posibles ataques. A su vez tienen un intento de ataque de hackeo, y ahí es donde ya empieza el misterio. Tiene los elementos básicos de cualquier libro de Dan Brown, como lo son pues un pequeñito cliffhanger antes de cada historia. En este caso, gran parte de la historia se desarrolla en Sevilla y tiene mucho respeto a la ciudad y te habla de los lugares como más emblemáticos de ella. Siempre Dan Brown tiene un respeto por la ciudad, habla de sus lugares más emblemáticos y de las cosas que pasan en el día a día de la ciudad. Es una historia padre que afortunadamente no tiene el factor James Bond de la arte, que sí es Robert Langdon. Sí trae muchísimo más misterio y saber qué es lo que de verdad está pasando y qué es la fortaleza digital. Y bueno, a este libro le doy 3 estrellas de 5. El siguiente libro del que les quiero hablar es El Vagabundo de las Estrellas, de Jack London. Y bueno, la historia nos habla de Darrell, un convicto en San Quintín que por algunas razones es condenado a muerte y es torturado con una camisa de fuerza. Y otras personas que también están condenadas a muerte en la parte de máxima seguridad se vuelven sus amigos y uno de ellos le cuenta que si se concentra demasiado, o bueno, si deja de pensar demasiado, y bueno, una vez que él inicia en ese viaje astral, bueno,
en esa meditación para no sentir dolor, él siente que viaja sobre las estrellas y luego aterriza en vidas pasadas de él. Y algo interesante de este libro es que a pesar de que es muy pro Dios o muy pro cristianismo, habla sobre la reencarnación, cosa que el cristianismo no fomenta. Eso es algo interesante. Creo que las dos últimas historias o las dos últimas vidas que tiene son las que más desarrollan. El encuentro con Jesús me hace muy padre. El final es predecible, ya que es un condenado a muerte. Y me gustó bastante la historia. No me gustan mucho las historias pro Dios. Creo que el hecho de la reencarnación lo balancea un poco. Pero no le puedo dar más de 4 estrellas. También sería ir en contra de mí y decir que es un libro perfecto, porque no lo es. Y gran parte recalca en ese proselitismo, pero me encantó mucho la historia. Eso sí lo quiero dejar en claro. El siguiente libro es Tú, Yo, Todo, de Katherine Isaac. La historia nos habla sobre Jess, una mujer que su pareja, Adam, no se quiso ser responsable de su hijo en el momento en el que él nació. Y en esa parte generó un poquito de odio hacia Adam. Y después, 7 años después, ya con su hijo un poquito más grande, Jess y él van a visitar a Adam, en un castillo que él ya adaptó como centro turístico. Pero antes de eso visita a sus padres, donde su madre de Jess está muy enfermo. Y se empieza a recalcar con el paso de la historia que la madre fue la que lo convenció de ir a pasar pues bastante tiempo. Son 6 semanas las que están en ese lugar, ya que es bastante raro visitar a tu expareja con la cual no funciona. En un inicio no hablan tanto sobre qué enfermedad tiene la madre. Conforme pasa la historia nos van contando un poquito más de qué enfermedad es. Y por ahí hay un pequeño giro de tuerca que tal vez guste. A mí no me gustó para nada y hasta me molestó. El hecho de que las cosas que pasan, muchas de las cosas que pasan es por falta de comunicación, por falta de confianza, de no decir lo que pasa y se crea toda esta historia. A mí me molestó mucho. Creo que le quita como lo serio de la enfermedad y otras cosas, porque la verdad es que Adam es una persona que no puedes odiar. Adam tiene mucho carisma natural y es, creo que, un personaje bien escrito. Y nunca te crees que él hizo lo que hizo. No te lo crees. Y pues sí, ya con el final creo que eso se pierde. Y no es una historia que me haya gustado tanto. Por generosidad le voy a dar 3 estrellas, pero creo que no las merece. Y no es una historia que me haya encantado del todo. El último libro del que les quiero hablar es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Y quiero ser honesto, esto es una joya de historia, es una joya de libro. Está muy grande, es muy extenso, pero vale completamente la pena leerlo. Vale completamente. Y yo lo leí sin saber nada, o sea, sabía de su existencia, sabía que era un libro muy bueno, pero no sabía nada de la trama. Y creo que también quiero dejarlo así, porque es como la primera vez que ves El Señor de los Anillos. Es una historia de fantasía increíble. No hay más que decir, es increíble. La historia habla de Elir Quoth, una persona que tiene una historia que contar. Él es dueño de una posada en un mundo en guerra contra la oscuridad, probablemente demonios. Y se encuentra una persona que está dispuesta a escuchar su historia y a escribirla, pero no quisiera decir nada de la historia de Quoth. Es muchísima, son casi 30 horas de historia y lo padre es que no abarca casi nada. O sea, es muy pequeña. Tiene una segunda parte que se llama El temor de un hombre sabio y es el doble de tamaño, y creo que ni siquiera con eso van a acabar la historia. Hasta ahora no conozco su tercera parte y espero en Dios que no acabe ahí, porque es increíble todo el mundo de fantasía que abarca, las situaciones que trae su vida, el uso de la música, como... No, ya estoy diciendo mucho.
léanlo si tienen la oportunidad, de preferencia en físico, pero al menos a mí en audiolibro me encantó. En algún momento compraré ambos libros, ahorita no, pero en algún momento los tendré. Y sí, tiene 5 estrellas. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Ya saben, si les gustó denle manita arriba. Comenten aquí qué libro han leído en estos últimos 2 meses. Si les gustó, compártanlo en todas sus redes. Yo soy Eduardo, su cuenta historias por este video. Bye.